La vergüenza, desde una perspectiva evolutiva, se ha arraigado en la naturaleza humana como un mecanismo de cohesión social. Hace millones de años, cuando los grupos humanos dependían de la cooperación para sobrevivir, la vergüenza actuaba como una fuerza que evitaba comportamientos perjudiciales para la comunidad. Si un individuo realizaba algo que ponía en peligro al grupo, la reacción de los demás podía incluir señales de desaprobación. En este sentido, la vergüenza cumplía una función protectora, manteniendo la armonía y previniendo acciones que afectaran la estabilidad de la tribu. Con el paso del tiempo, este sentimiento se integró en nuestros circuitos emocionales para asegurar que respetáramos normas y valores compartidos, marcando así la diferencia entre lo que se consideraba adecuado y lo que no. Desde la perspectiva de David Hawkins, autor de obras que exploran la conciencia humana y su escala vibratoria, la vergüenza representa uno de los niveles más bajos en su mapa de la conciencia. Hawkins clasifica las emociones y los estados de ser según su frecuencia energética, y la vergüenza se ubica por debajo de la culpa y el miedo, constituyendo un estado de gran contracción. La persona que vibra en vergüenza suele experimentar una sensación de inutilidad, de no merecer, acompañada de autocrítica constante. La energía de la vergüenza puede ser tan fuerte que impide a quien la padece reconocer sus logros o su propio valor, generando una incapacidad para avanzar con confianza. ¿Por qué la vergüenza se cataloga como un estado tan bajo en la escala de Hawkins? Porque afecta directamente la autoestima y la capacidad de dar y recibir amor, anclando a la persona en un ciclo de autorrechazo. La vergüenza mina la voluntad de aceptar ayuda externa o incluso de mirar el propio reflejo sin juicio. En su nivel más intenso, puede paralizar, llevando al aislamiento y reduciendo la participación social, lo que perpetúa el sentimiento. Además, en términos de energía, la vergüenza drena la fuerza vital, dejando a la persona agotada y con la sensación de no merecer nada bueno. Para reconocer cómo opera la vergüenza en nosotros, podemos observar la forma en que nos tratamos ante los errores. Cuando la vergüenza domina, surge el diálogo interno que nos etiqueta como insuficientes o rotos. Esta narrativa se repite hasta el punto de que las acciones presentes y futuras quedan condicionadas por esa visión negativa. Incluso actos sencillos, como participar en una conversación o expresar una opinión, pueden verse bloqueados por el temor a la humillación. En este contexto, la vergüenza se convierte en una profecía autocumplida, ya que el miedo a la exposición nos lleva a retraernos y a no desarrollar nuestras habilidades. Sin embargo, existe la posibilidad de liberarse de esta frecuencia, y la clave, desde el prisma de Hawkins, reside en la honestidad radical y la aceptación de uno mismo. En la escala de la conciencia, la aceptación se ubica mucho más arriba que la vergüenza, pues es el punto donde empezamos a asumir la responsabilidad de lo que sentimos y hacemos. Aceptar implica reconocer nuestras limitaciones sin juzgarnos severamente, permitiendo que surja una autoconciencia constructiva en lugar de un autodesprecio paralizante. Un primer consejo para dejar de vibrar en vergüenza es observar el origen de este sentimiento. Muchas veces, la vergüenza se arraiga en experiencias pasadas en las que fuimos ridiculizados o castigados de manera desproporcionada. Al traer esos momentos a la conciencia, podemos entender que la vergüenza no es inherente a nuestra naturaleza, sino una respuesta aprendida. Cuestionar las creencias que se formaron a partir de esas experiencias negativas es crucial. Es cierto que no valgo o que debo esconderme. Al desafiar esas ideas, empezamos a desarticular el patrón que las sustenta. Otro paso fundamental es desarrollar la compasión hacia uno mismo. Practicar la autocompasión significa tratarnos con la misma empatía y comprensión que mostraríamos hacia un ser querido. Esta actitud sana las heridas del autodesprecio, generando un entorno interno seguro para reconocer virtudes y defectos sin caer en la autocrítica desmedida. La compasión nos lleva a entender que todos somos seres en proceso de aprendizaje y que equivocarse es parte natural de la evolución personal.
El siguiente consejo está relacionado con establecer límites saludables. Cuando nos encontramos en un estado de vergüenza, tendemos a permitir que otros pasen por encima de nuestras necesidades, porque sentimos que no merecemos respeto. Aprender a decir no y a delinear con claridad lo que es aceptable e inaceptable en nuestras relaciones contrarresta la vergüenza. Este acto de autoafirmación eleva nuestra energía interna y refuerza la dignidad personal. Aunque al principio pueda sentirse incómodo, con la práctica se afianza el reconocimiento de la valía propia. En la medida en que empezamos a salir de la vergüenza, es vital rodearse de personas que nos brinden un refuerzo positivo y un entorno de comprensión. Hawkins menciona que la influencia de un campo energético elevado puede apoyar a quienes se encuentran en niveles más bajos. Buscar amigos o grupos con una perspectiva de aceptación y respeto mutuo acelera el proceso de liberación. Por el contrario, mantenerse en círculos donde se repiten conductas de humillación refuerza la frecuencia baja. La práctica de la gratitud también eleva la vibración personal. Aunque la vergüenza nos dice que no somos dignos, la gratitud nos recuerda lo que sí tenemos y hemos logrado. Comenzar el día anotando 3 aspectos positivos o recordando momentos de coraje puede contrarrestar la voz interna que insiste en la insuficiencia. Este ejercicio no anula la autocrítica constructiva, sino que la equilibra con la conciencia de que no todo en nosotros es carencia. El trabajo con la respiración consciente y la meditación ayuda a regular las respuestas emocionales asociadas a la vergüenza. Cuando sentimos ese nudo en el estómago o la opresión en el pecho, pausar y dirigir la atención a la respiración nos permite procesar la emoción antes de reaccionar. A través de la quietud interior, reconocemos la vergüenza como una energía pasajera y no como una verdad absoluta. Esta distancia reflexiva facilita la transformación de la vergüenza en aprendizaje y empatía. Además, Hawkins propone la idea de soltar el juicio como un paso crucial en la elevación de la conciencia. La vergüenza se sostiene en la permanencia de un juicio negativo sobre uno mismo. Cuando comenzamos a observar ese juicio sin alimentarlo con más críticas, empieza a desvanecerse. La idea no es ignorar la responsabilidad de nuestros actos, sino dejar de castigar nuestra esencia. Aceptar que somos humanos y falibles resulta liberador, pues nos regresa al presente y a la posibilidad de crecer. Practicar afirmaciones positivas puede contrarrestar la autopercepción negativa. Frases como merezco respeto y comprensión, puedo aprender de mis errores sin definirme por ellos, y soy más que mis fallas, siembran la semilla de una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos. Aunque al principio resulten incómodas, con el tiempo la mente empieza a asimilarlas y a sustituir la voz de la vergüenza por una voz de aliento. La acción constructiva es otra herramienta poderosa. Cuando damos pasos concretos hacia la superación de limitaciones, demostramos que no estamos sujetos a la narrativa de la vergüenza. Puede ser algo sencillo, como asumir una nueva responsabilidad en el trabajo, iniciar un proyecto creativo o presentarnos de manera más asertiva en una reunión familiar. Cada vez que nos atrevemos a hacer algo que la vergüenza nos negaba, creamos una experiencia que contradice esa voz negativa. Conviene no confundir la vergüenza con la humildad sana. La humildad reconoce nuestras limitaciones sin anular nuestra valía. La vergüenza, en cambio, nos condena. Para distinguirlas, preguntémonos si nos sentimos impulsados a aprender y mejorar, humildad, o si nos vemos incapaces y castigados internamente, vergüenza. Esta diferencia ayuda a mantener la humildad como aliada de la evolución personal y a soltar la vergüenza como un peso innecesario. Resulta esencial prestar atención a las señales físicas de la vergüenza: el calor en la cara, el impulso de encogerse, la mirada que se desvía. Estos síntomas son invitaciones a desmontar la reacción automática. A menudo, la vergüenza surge como respuesta aprendida a la evaluación externa. En la medida en que reforzamos la capacidad de autoevaluarnos con objetividad y compasión, el juicio ajeno pierde fuerza y la vergüenza disminuye. Si bien la vergüenza
puede acompañarnos en distintas etapas de la vida. En la escala de Hawkins es posible avanzar hacia estados más expansivos y de mayor amor propio. Uno de los motores principales para este ascenso es la voluntad de reescribir la historia personal. Esto no significa negar los errores o el dolor, sino reinterpretarlos como oportunidades de transformación y darnos el permiso de seguir adelante con una nueva visión de nosotros mismos. Cuando reconocemos que todos tenemos condicionamientos sociales y culturales, comprendemos que la vergüenza forma parte de un entramado más amplio. Distinguir la responsabilidad individual de la culpa colectiva ayuda a manejar esta emoción con madurez. No somos culpables de haber interiorizado ideas limitantes, pero sí responsables de reprogramarlas para dejar de vibrar en la vergüenza. La clave para superarla radica, en última instancia, en la práctica constante de la conciencia. Hawkins enfatiza el poder de observar sin juzgar, permitiendo que la verdad de lo que somos emerja sin las distorsiones del temor. Al volvernos más conscientes, notamos los patrones repetitivos que alimentan la vergüenza y aprendemos a tomar distancia de ellos. En lugar de luchar contra la vergüenza, la invitación es a iluminarla con la comprensión de que no somos ese sentimiento, sino la presencia que lo atestigua. En algunos casos, buscar ayuda profesional puede ser útil para sanar experiencias traumáticas que reforzaron la vergüenza. No se trata de un signo de debilidad, sino de un paso valiente para restaurar la estima personal y reconfigurar creencias. La vergüenza, al ser tan corrosiva, a veces requiere una intervención específica para disolver el guión interno que la sostiene. Cuando transformamos la vergüenza en autoconocimiento, descubrimos que nuestras experiencias dolorosas pueden servir de puente para conectarnos con la vulnerabilidad de los demás. Entender lo que se siente al habitar la vergüenza nos vuelve más empáticos, con mayor sensibilidad hacia la humanidad compartida. Así, el trabajo personal trasciende lo individual y suma a la armonía colectiva, pues al sanar en nosotros la vergüenza, dejamos de perpetuar actitudes de juicio hacia otros. El empoderamiento surge al elegir otra forma de sentir y de reaccionar ante situaciones desafiantes. Dejar de vibrar en vergüenza no significa renunciar a la responsabilidad, sino asumirla con madurez y coraje. Al encarar las consecuencias de nuestras acciones desde la aceptación, rompemos el ciclo del juicio implacable y abrimos la posibilidad de la reparación y el crecimiento. En última instancia, la vergüenza se desmorona ante la luz del autodescubrimiento. Nombrar y expresar aquello que nos avergüenza hace que la emoción pierda su cualidad paralizante. Al crear espacios de apertura, ya sea en terapia, con amigos de confianza o en un diario personal, permitimos que la vergüenza salga a la superficie y se transforme en una oportunidad de sanación. Dejar atrás la vergüenza es un acto de profunda liberación que nos conecta con nuestra verdadera esencia, capaz de aprender y amar sin medida. Otro aspecto a considerar es cómo la vergüenza se relaciona con el instinto de pertenencia. En Minanet Center, el pasado, ser rechazado por la comunidad, podía ser sinónimo de no sobrevivir. Por eso, la vergüenza, al igual que otras emociones orientadas a la protección, se arraigó en nuestro sistema nervioso como forma de autocontrol. En la actualidad, aunque nuestro contexto de vida ha cambiado, los vestigios de esa respuesta ancestral siguen presentes. Al entender este origen primigenio, podemos liberarnos de la idea de que sentir vergüenza es una condena personal. Es, más bien, una programación evolutiva que podemos revisar y actualizar. Para ello, es útil conectar con actividades que promuevan una expresión libre de nuestra identidad y nos ayuden a reconocer el propio valor. El arte, por ejemplo, ofrece un canal donde podemos volcar emociones sin ser juzgados por su imperfección. Pintar, escribir, bailar o cantar puede romper el círculo de la vergüenza al permitirnos aceptar lo que surge internamente. Practicar deportes o ejercicios de mindfulness mejora la comunicación entre cuerpo y mente y favorece una relación más saludable con nuestras sensaciones. En lugar de castigarnos por sentir vergüenza,
podemos invitar a la curiosidad y observar qué nos dice esa emoción sobre nuestras necesidades o creencias. Algunas corrientes en psicología sugieren que la vergüenza indica un anhelo de conexión genuina, pero tememos no ser dignos de ella. Entender esto nos anima a buscar relaciones profundas, basadas en la autenticidad y la honestidad mutua. Dejar de vibrar en vergüenza pasa por abrir espacios de confianza para hablar de lo que nos abruma sin ser ridiculizados. Al recibir una respuesta respetuosa, el patrón de la vergüenza se debilita, pues confirma que no necesitamos ocultar lo que somos para ser aceptados. Así, la apertura emocional se convierte en una puerta efectiva para trascender la vergüenza. Abre paso a autenticidad y libertad total. A medida que cultivamos estas prácticas, la autoaceptación, el cuestionamiento de creencias, la compasión, las afirmaciones positivas, la acción constructiva y la observación consciente, nuestra vibración cambia. El estado de vergüenza deja de ser un rasgo permanente y pasa a ser una señal ocasional de que algo requiere atención y cuidado. Ese simple cambio de perspectiva, de creer que soy vergüenza, a darme cuenta de que siento vergüenza en ciertos momentos, abre la puerta a liberarnos de un estado de contracción y a elevar nuestra frecuencia emocional.